Hermanos, cuando yo estaba en 5º año de bachillerato, pensé que había ideado el plan perfecto. Debido a algunas reparaciones en el liceo donde yo estudiaba, mi horario tenía varios espacios libres, muchos diría yo. En ese momento vi la oportunidad de hacer cosas inadecuadas y pecaminosas con aquellos que yo llamaba amigos. Así que creé mi propio horario falso, colocando en dicho horario que yo tenía clase todos los días desde la mañana hasta la tarde, y lo pegué en la entrada de mi cuarto para no despertar ningún tipo de sospecha en mi madre ni en mi padre. Durante semanas vivía con el temor constante de ser descubierto, evitando ciertas conversaciones en casa relacionadas con mi horario y asegurándome que nadie me descubriera. Pero un día, al caminar por los pasillos del liceo donde estudiaba, me encontré de frente con mi madre. Y ella congrega aquí y lo pueden confirmar con ella. Sus palabras fueron estas: apenas llegue a casa, tenemos que hablar sobre tu horario de clases. Esas palabras hicieron que me estremeciera, entrar en temor y darme cuenta que había quedado expuesto y que mi gran plan se había caído. No quería llegar a casa ese día. Sabía que mi engaño había sido descubierto y efectivamente recibí un castigo severo por mi mentira. Esta experiencia personal, aunque vergonzosa, palidece en comparación con la historia que estudiaremos hoy. El rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, no solo intentó ocultar un engaño como lo intenté hacer yo, sino que este engaño estaba impregnado de otros pecados más que también intentó ocultar, como lo era el adulterio y el homicidio. Y al igual que yo, me encontré con mi madre en ese pasillo para ser confrontado y expuesto. David se encontraría nada más y nada menos que con un profeta llamado Natán, quien traería un mensaje de confrontación divina. Pero que en esta misma historia también veremos algo asombroso y que va más allá de nuestros pensamientos. Veremos cómo Dios no solo confronta el pecado con su palabra, sino que en su fidelidad, a pesar de nuestros pecados, termina cumpliendo también sus promesas. Por eso mi argumento para ustedes en esta mañana es el siguiente: Dios cumple sus promesas a pesar de nosotros. Dios cumple sus promesas a pesar, no por nosotros, a pesar de nosotros. Y quiero que estudiemos este capítulo con dos encabezados principales. En primer lugar, mirando los versículos 1 al 12, quiero que estudiemos la confrontación profética, cuando la palabra desnuda el corazón. Veremos desde el momento en que David es confrontado hasta el momento que la disciplina para David es declarada. Y en segundo lugar, de los versos 13 al 31, veremos la restauración soberana y misericordiosa, cómo Dios lleva a David de la confesión a la victoria. Como de una forma única, magistral y soberana, Dios cumple sus promesas y restaura a este rey pecador. Sin más preámbulo, hermanos, veamos nuestro primer punto: la confrontación profética. Ese momento cuando la palabra desnuda completamente el corazón. Lo primero que tenemos en nuestra historia, dice el verso 1 del segundo libro de Samuel, capítulo 12, es que Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Natán comienza a confrontar a David a través de una parábola. Una parábola que expone realidades sumamente escandalosas. Así es. El capítulo 11 y el capítulo 12 del segundo libro de Samuel están llenos de escándalos.
¿Cuál es ese primer escándalo? Pues nuestro diácono Jorman lo expuso. Ese escándalo relacionado con el hecho de que el rey ungido por Dios, aquel rey que según la palabra era conforme al corazón de Dios, fue capaz de cometer adulterio y homicidio a uno de sus hombres más fieles para tapar, para esconder su maldad. La parábola que Natán presenta aquí es profundamente significativa si la analizamos con calma. ¿Por qué? Porque recordemos que Natán fue el mismo profeta que en el capítulo 7 de este mismo libro, Dios lo envía también para darle a David todas las promesas acerca de que le iba a construir una casa, que Dios le iba a dar un descendiente y que no faltaría alguien de su casa que reinaría por siempre. Qué bello, ahí sí nos asombra y nos gusta cuando nos vienen a traer cosas buenas y agradables. Pero Natán también fue enviado por David, por Dios, a David, para decir cosas no tan agradables, pero necesarias. Natán se acerca a David y le cuenta la historia de un hombre pobre que tenía una corderita que era como una hija para él, hablando de Urías. Pero entonces un vecino rico se apodera del cordero para servir a sus invitados, hablando de David. Y cuando David escucha esa parábola dicha por Natán, ¿cuál es la reacción de David? Entra en ira, indignación. ¿Cómo puede ser que este hombre rico le quitara a este hombre pobre su corderita? ¿Qué locura es esta? Inmediatamente él reacciona y condena con la ley de Dios la acción del hombre mencionado en la parábola. Y dices, este hombre debe pagar la cordera con 4 tantos. 4 veces más de lo que quitó. Esto es sumamente interesante porque esto es lo que decía la ley. Si alguien cometía tal acción, el castigo que determinaba la ley era este. David está hablando y actuando conforme a la ley, conforme a la escritura. Pero incluso se atreve a ir más allá. Porque dijo que aquel hombre es digno de muerte. Eso no lo decía la ley. El que le quitaba la vida a otro era digno de muerte. El que tomaba la posesión de otro debía devolver esta cantidad. Pero David dice que devuelva 4 veces y que lo maten. ¿No somos así nosotros también severos con el pecado del otro, pero sumamente misericordiosos y amorosos con nuestro propio pecado? Nosotros queremos que todo el mundo sea tratado con justicia. Y es así. Deberíamos tener todos aquí hambre y sed de justicia. Nadie aquí me sentiría mal o sería pecaminoso que alguien aplaudiera las injusticias. De hecho, los cristianos deberíamos ser los primeros en levantar nuestra voz ante la injusticia. Pero comenzando con nuestras propias injusticias. Comenzando primero con nuestra propia maldad. Eso es lo que dice Jesús en el Sermón del Monte, cuando nos enseña cómo juzga un ciudadano del reino. La Biblia no prohíbe juzgar, pero nos dice que esto debe hacerse comenzando con la viga que está en nuestro ojo. La sacamos y ahora sí estamos listos para sacar la paja del ojo ajeno. Cristo no dijo que no lo hiciéramos, simplemente que lo hiciéramos en el orden correcto y en la forma correcta, comenzando con nosotros. Y es lo mismo, ¿está mal señalar el pecado? Por supuesto que no. ¿Está mal reprender el pecado? Por supuesto que no. Pero deberíamos comenzar con nosotros mismos. David fue muy severo con los demás,
pero sumamente ligero consigo mismo. Y esto es, mis hermanos, porque el pecado embrutece. El pecado nos ciega y nos vuelve torpes, tontos. De tal manera que no nos permite ver con claridad toda la maldad que hay en nuestro corazón. Arrepentirnos de ella y ir ahora sí a reprender a quien debe ser reprendido en amor. Y cuando vemos este tipo de escándalos nos preguntamos, ¿cómo es posible que una persona como David, conforme al corazón de Dios, pueda haber cometido tal acto? Matar a un hombre y cometer adulterio de esta forma. ¿Cómo es posible, nos preguntamos, cómo un teólogo como David podía cometer tal cosa? ¿Cómo puede ser que el hombre que ha sido escrito, que ha escrito por inspiración divina la mayoría de los salmos del Antiguo Testamento y que jugó un papel central en el Antiguo Testamento y que es uno de donde viene la descendencia del Rey Supremo, cómo es posible que haya cometido tal acto? David, como nosotros y como cualquier otro cristiano que tú puedas pensar, también era un descendiente de Adán. También tenía una naturaleza corrupta y también estaba sujeto a pasiones como tú y como yo. Heredamos el pecado en nuestra vida y vamos a tender siempre al pecado hasta que seamos glorificados. Siempre va a haber una batalla interna dentro de nosotros, a pesar de que Dios nos haya dado una victoria asegurada por medio de su muerte y resurrección. Yo quiero decirte que siempre el pecado va a estar a nuestro lado intentando hacer daño en nuestra vida. Siempre. Cuando alguien que se llama a sí mismo cristiano peca, debería dolernos, pero no asombrarnos. A mí me llama la atención cómo en los meses recientes, en la caída de ciertos líderes populares, había un asombro en las redes sociales impactantes, olvidando la universalidad del pecado, la realidad del pecado en cada uno de nosotros, que todos estamos propensos a caer. No importa cuánta teología, experiencia, madurez puedas tener, sigues teniendo día tras día la misma tentación a caer. Y algunos lamentablemente atribuían la caída de ciertos líderes famosos. Miren, era reformado, ahora vamos a ver qué hacen los reformados. Y otros, deja que caiga un pentecostal para que vea que son los pentecostales. Qué tontos son y qué ignorantes de la Biblia definitivamente. No se trata de pentecostal o reformado. Hay algo que está mal dentro de nosotros sin importar tu denominación. Y algunos lamentablemente hasta chistes hacían en redes sociales sobre hombres que habían caído. Personas así yo dudaría que hayan nacido de nuevo, sinceramente. Personas que se llamen a sí mismos cristianos y hagan chistes de la caída de alguien, sin importar cuál sea o la intención, yo puedo dudar claramente de tu fe. Y con personas así ni te juntes. Son perversos, malvados, maquinan maldad, esperando una caída para burlarse de los demás. Y a veces son los que llevan pecados secretos ocultos y llevando una doble moral. Cuidado con mantenerte cerca de gente así. Personas así tienen un pésimo entendimiento de la antropología y amartiología, doctrina del pecado y del hombre.
No, pero que fulano fue el culpable, que no sé qué. Su corazón. Mira tu teología. Por eso es que la teología es tan importante. Una teología pésima te va a llevar a vivir de manera pésima y a interpretar los eventos de manera pésima. La teología importa. Hay algo que está mal aquí. David cayó, Salomón cayó, Pedro cayó. Todos estamos propensos a eso. Y como decía un pastor amigo, mi deseo es y mi anhelo es culminar hasta el fin. Pero yo no sé si será así. Yo ruego al Señor que me preserve y me persevere hasta el final. Hay muchos que estuvieron sentados donde tú estás diciendo amén a palabras como estas y hoy ya no están. Terminaron yéndose al mundo y abrazando herejías. Quienes se crea firme, mire que no caiga. Y esto no lo digo para justificar el pecado, sino para que entendamos la realidad del pecado en cada uno de nosotros. Que aunque nos duela, no nos asombre. Y continúa la historia. En el versículo 7 dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Ese hombre de quien tú dices que merece pagar por lo que ha hecho. Ese hombre que tú dices que es digno de muerte, eres tú. Ese hombre eres tú. David queda destrozado y condenado por sus propias palabras. Como decía Agustín, para cortar el tejido enfermo del corazón de David y curar la herida allí, dice Agustín, Natán usó la lengua de David como un cuchillo. Las propias palabras de David para cortar el tejido enfermo del corazón de David y curar la herida allí en el corazón de David. Para David, la palabra de Dios llegó a través de un profeta. Para usted, ¿podría llegar a través de la lectura de las Escrituras? ¿A través de un sermón? ¿O a través de la reprimenda de un amigo? ¿De qué forma Dios te ha mostrado tu maldad? ¿De qué forma Dios te ha dicho: tú eres ese hombre, tú eres esa mujer? ¿De qué forma? Todos necesitamos a nuestro alrededor un amigo como Natán. Que no sea diplomático, que sea temeroso de Dios y que no tenga temor de usar ese cuchillo para quitar lo que está enfermo en nuestro corazón y curar nuestra herida. Jóvenes deberían considerar bien a quién han tomado como amigos. Jóvenes deberían considerar bien con quién se planean a dedicar momentos especiales. Porque la Escritura dice: el que anda con necio se convertirá en necio, y el que anda con sabio se convertirá en sabio. ¿Ustedes han escuchado ese refrán popular que dice: dime con quién andas y te diré con quién eres? Eso es verdad. ¿Te estás rodeando de hombres y mujeres temerosos de Dios? Jovencitas que han sido cautivadas por el amor de Jesús. ¿Te asocias con jóvenes que son temerosos de la Santa Escritura y que quieren impulsarte siempre a buscar el bien de tu alma? ¿O simplemente estás construyendo amistades con gente de esta iglesia o de otras iglesias en cosas que tienes en común simplemente relacionadas con lo terrenal? Nos gusta la misma comida, nos gusta el mismo parque, nos gusta la misma ropa, porque si es así, estás estableciendo amistades con el mismo propósito del mundo. Amistades raquíticas,
frágiles, carnales, que tarde o temprano terminan. Deja de ser tan diplomático y sé más firme en las amistades que construyes. Porque el que anda con sabio será sabio. El que anda con necio será necio. Cuando escucho de jóvenes que se están desviando de ciertos puntos, a veces simplemente tengo que preguntar, ¿y con quién se le está pasando? Decía J.C. Ryle en su libro Pensamiento, Hombres Jóvenes. Se lo recomiendo a todos los jóvenes de esta iglesia. Y él decía, ten cuidado con quién te juntas. Porque nunca se nos pega cuando andamos con alguien la buena salud, siempre se pega en la enfermedad. Lo malo es lo que se pega y eso sigue siendo cierto hoy. Ten cuidado con quién te juntas. No seas tan diplomático, sé más firme porque a Dios le interesa con quién te está juntando. Tú eres ese hombre. Y le sigue diciendo en el verso 7, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl, te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Ven lo que está haciendo Natán? Confronta el corazón de David, pero apela a todas las cosas que Dios ha hecho por él. Para en pocas palabras decirle, como decía un siervo de Dios, que la raíz del pecado de David estuvo arraigada en la ingratitud. Natán le está diciendo a David, es que tu pecado y la motivación de tu pecado es la ingratitud, porque Dios te dio de todo y te hubiese dado mucho más y tú actúas así. Dios lo había puesto en ese lugar, era el ungido de Dios, lo había protegido de la mano de Saúl, le había entregado la casa de su Señor, las mujeres de su Señor, la casa de Israel y de Judá, y dice que había hecho muchísimo más que él. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que David, habiendo visto y experimentado en su propia vida todas las cosas que Dios había hecho por él, cómo lo había cuidado para que no muriera a manos de Saúl, cómo había unificado el reino después de que ambas tribus lo reconocieran como rey y él pudiera reinar sobre todo el reino más que todas las bendiciones que Dios le había dado? ¿Cómo era posible que David pudiera caer y haber pecado de esa manera? Y tú y yo pudiéramos ir rápidamente y juzgar a David. Pero como preguntaba alguien, ¿no es esta nuestra realidad también? ¿No hemos experimentado nosotros también la bendición de Dios en nuestra vida? Deja de pensar en todas las cosas malas que te han sucedido, porque ahí somos fáciles para nombrarlas. Yo quiero que tú hagas un stop y pienses en todas las formas en las que Dios te ha mostrado misericordia y te ha bendecido, comenzando por el aire en que respiras. Comienza por todo, haz la lista en tu mente. Ahora pregunta, ¿cómo hemos respondido muchas de esas veces? Con ingratitud. Casi ni pasamos tiempo con Él en la semana. Nos encanta ver los estados de WhatsApp, compartir los extractos en Instagram, pero no podemos pasar el mismo tiempo abriendo nuestro corazón con nuestro Padre y gritándole en nuestro cuarto, te amo y ayúdame a atesorarte como mi mayor tesoro. Piensa en todo lo que Él te ha dado. Tú y yo deberíamos estar en una prisión siendo torturados por nuestra violación constante a la ley de Dios. Pero estamos aquí desayunaditos, respirando, con vestido, comodidad y un techo y una cama donde ir a descansar. Y estoy diciendo solamente algunas de las muchas cosas que Dios te está dando y que te ha dado en el pasado. ¿Cómo respondiste tú ante eso que Dios puso en tus manos? Ante esa bendición que Dios puso en tus manos.
Porque Él te va a pedir cuenta por cada bendición que puso en tus manos. ¿Qué nombre lleva en tu vida esa bendición? Pero ¿cómo hemos reaccionado? No somos diferentes a David. Así que ten cuidado de apresurarte a juzgar a David. Y con esto no estoy justificando el pecado. Quiero ponernos a todos en perspectiva. Y en el versículo 9 al 10, Natán expone su pecado. Y le dice: ¿por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos? Haciendo lo malo ante sus ojos. ¿Sabes cuánto pasó entre el pecado cometido de David y hasta el capítulo 12 donde fue expuesto por Natán? 1 año aproximadamente, ya el niño había nacido. 1 año manteniendo en secreto ese pecado. 1 año. Algunos dirían: no, ese ni siquiera era un cristiano. ¿Cómo puede ser 1 año? El verdadero cristiano en 24 horas lo confiesa y se arrepiente. Ay, 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 cómo te falta entender la doctrina del pecado. Y vamos a ver más adelante qué es lo que lo hace a él un hijo de Dios. Pero 1 año en secreto. Pero les pregunto, ¿ustedes creen que por ese año para Dios ese pecado estuvo en secreto? En secreto para muchos, pero para Dios nunca. Desde el mismo momento, es más, desde que la codicia entró al corazón de él al ver a Betsabé, Dios lo supo. 24/7, los 365 días del año, Dios ve lo que hacemos y por qué lo hacemos. Escúchame bien. Todo el historial de tu computadora mientras viste pornografía, antes de borrarlo, ya Dios lo vio. Intenta borrarlo, intenta eliminar aplicaciones, intenta mostrar otra cara a la gente cuando le estás diciendo: no, lo que tú me estás diciendo no fue así. Intenta engañar a los hombres, dale. Para quedar bien delante de los hombres. Y eso es lo único que tendrás. Quedar bien delante de hombres mortales y pecadores como tú. Pero quedando muy mal con aquel que juzgará un día a los vivos y a los muertos. Todo lo que has hecho y lo que harás y las motivaciones con las que lo has hecho, tú eres un libro abierto. Todas las cosas están de nuevo delante de Dios, hermanos. Dios ha sabido todo desde el día 1. Sí, quizás aquí muchos no sepamos las cosas que hemos hecho, pero Dios lo sabe, tus pecados y los míos. Dios lo sabe, siempre lo sabe. Y vaya que eso sí es terrible. Porque que lo sepan hombres mortales que no tienen el poder de juzgarme, condenarme. Que solo lo sepan aquellos que tienen el poder de matar el cuerpo. Pero quien conozca realmente mi vida, sepa el que puede matar el alma. ¿Eso no te da un poquito de miedo? El versículo 10 dice: has matado a espada a Urías, el hitita. Has tomado su mujer para que sea tu mujer. Y a él lo has matado con la espada de los amonitas. Ahora la espada nunca se apartará de tu casa porque me has despreciado. Qué tremendo, ¿no? Así lo dice al final del verso 10. Por cuanto me menospreciaste. Cada pecado cometido de parte nuestra no solo es un acto de ingratitud, sino un menosprecio directo a Dios. Sí, cada mentira, cada acto de orgullo, cada acto de lujuria, de inmoralidad, de arrogancia, demuestra un corazón ingrato, pero también un corazón que intencionalmente menosprecia a Dios. ¿Sabes qué es tremendo? Ser señalados por menospreciar a Dios. Cuando le pidamos perdón a Dios, digamos: perdóname por esto que he hecho, y dígalo con nombre y apellido.
Pero por sobre todas las cosas, perdóname, porque mi acto de pecado consistió en menospreciarte a ti. Perdóname. El pecado tiene consecuencias en nuestra vida. Y Dios le dice a David: tú lo hiciste en secreto, pero las consecuencias de tu pecado serán públicas. ¿Ustedes creen que este sería el único pecado que cometió David? No. Estoy seguro que cometió muchos más. ¿Ustedes creen que Pedro cometió más pecados aparte de negar al Señor? Estoy seguro que cometió más. Pero a Dios le plació dejar para nosotros este. Hay pecados cometidos dentro del pueblo de Dios que Dios los sacará a la luz y los va a exponer. Y hay pecados que se quedarán allí en secreto, en tu arrepentimiento contigo y con Dios. Y a veces Dios expone, lo hablaba esta mañana con Dani, ciertos pecados de ciertos hombres de Dios en la Biblia y en la historia de la iglesia, para enseñar a ese hijo de Dios pecador a que no lo vuelva a hacer y le tome odio a ese pecado, pero también para enseñarnos a nosotros la gravedad de nuestro pecado. Y en este caso nos está mostrando la gravedad del adulterio y del homicidio. Pero ¿qué pasará con David? ¿Todo quedó en esta confrontación dura? ¿En este juicio declarado sobre él? Por supuesto que no. Vamos a ver nuestro segundo punto y veamos cómo Dios cumple sus promesas a pesar de nosotros. Pero cómo una acción de David demuestra que a pesar de esto, era un verdadero hijo de Dios. Y así llegamos a nuestro segundo y último punto: la restauración soberana y misericordiosa. Cómo David pasa de la confesión a la victoria. Dice el versículo 13: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Esta es una confesión liberadora. Alguien llamaba a esta confrontación de Natán el evangelio según Natán, porque va al pecado y lo invita a volverse a Dios. Y ese es el evangelio, un mensaje que trae consigo una invitación de vuélvete a Dios, vuélvete a Cristo, ven a Él, arrepiéntete y cree para que seas salvo. Cuando este evangelio le es predicado a David, vemos en el versículo 13 que David responde: he pecado contra el Señor. Cuando David es confrontado con la palabra de Dios, ¿cómo responde? Con arrepentimiento y confesión. Lo que decía mi hermano Jorman: no minimices el pecado, no lo justifiques. No culpes a otro de tu propia maldad. En el momento que estás confesando tu pecado y comienzas a justificarte, a minimizarlo o a culpar a otros, acabas de dañar tu arrepentimiento. Acabas de dañar tu arrepentimiento. Pero es que guarda silencio. No dañes tu arrepentimiento. Este ha sido una dura confrontación. Pero en los versículos 13 al 23, si lo analizamos, vemos un hombre, o sea David, que está siendo transformado al mismo tiempo por esta palabra de confrontación.
Este es el momento tenso en la historia, es el clímax en esta narrativa. ¿Por qué? Porque aquí David, luego de haber sido confrontado y expuesto por Natán, pudo haber sacado la espada y cortarle la cabeza a Natán. Recuerden que él era el rey. Pudo haber mandado que arrojaran a Natán en un foso. Él tenía la autoridad para hacerlo y nadie lo iba a cuestionar, como pasó con Urías. Pero cuando oye esta palabra, él simplemente confiesa y dice: he pecado contra el Señor. Esto es lo que diferencia a un hijo de Dios del que no lo es. Hay personas que se llaman a sí mismos cristianas, son confrontadas en su pecado y te dicen: sí, yo sé que eso está mal, pero voy a seguir ese rumbo. Sí, yo sé que debo hacer tal cosa, porque el que no hace lo bueno también le es considerado como pecado. Está el pecado de omisión de comisión. No solamente puede ser señalado por lo que haces mal, sino por dejar de hacer el bien. Sí, yo sé que tengo que hacerle, pero... O aquellos que son tus amigos y te aman, pero al momento que son confrontados con su pecado, inmediatamente se van. Es que a mí no me gustó como me hablaron allí. Ay, 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 ¿qué hubiese pasado con David si hubiese reaccionado así? Si hubiese perdido la oportunidad preciosa de ser restaurado, como lo vamos a ver. La falta de arrepentimiento te roba el gozo que solo se encuentra en el corazón arrepentido que tiene una relación restaurada con el Señor. La falta de arrepentimiento te condena. La falta de arrepentimiento te quita la seguridad de salvación. La falta de arrepentimiento te mantiene lejos de Dios. Así le cantes himnos y salmos todos los domingos. Él quiere nuestro corazón, pero quiere específicamente un corazón sinceramente arrepentido. Alguien que huye cuando es confrontado probablemente no sea cristiano. Alguien que se justifica y culpa a otros cuando es confrontado probablemente no sea cristiano. Alguien que dice yo sé lo que tengo que hacer cuando es confrontado, pero no lo hace, probablemente no sea cristiano. Así que ten cuidado de ser un amigo diplomático con los demás. Confronta el pecado porque estás librando un alma del infierno cuando lo confrontas. Disciplina el pecado porque estás librando un alma del castigo cuando lo disciplinas. Cuando no lo haces, le estás haciendo un mal enorme. Necesitamos hombres valientes como Natán, no cobardes que simplemente se dedican a murmurar y a silenciarse en lugar de rescatar al que ha caído. Lo que hace la diferencia en David es su arrepentimiento, no la gravedad de su pecado. Porque si usted ha leído el primer y segundo libro de Samuel, usted sabe que Saúl, quien fue desechado por Dios para siempre, si evaluamos, cometió menos pecados en comparación a los de David. Pero ¿qué hizo Saúl cuando fue confrontado por Samuel? ¿Se acuerdan? Se justificó. Es que el pueblo, es que el otro, y fue desechado para siempre. Así que lo que hace la diferencia en los hijos de Dios no es tanto tu pecado, sino tu arrepentimiento. El arrepentimiento es un regalo, una joya hermosa, un don maravilloso que Dios ha regalado a aquellos que ha regenerado. El arrepentimiento. Pero aquí lo único escandaloso no es que el rey conforme el corazón de Dios ha pecado. Aquí lo escandaloso es lo que Natán le responde cuando David confiesa su pecado. El Señor ha quitado tu pecado, no morirás. ¿Qué Dios es este? ¿Cómo es posible? ¿Ustedes recuerdan el himno que cantábamos hace un rato?
¿Cómo es posible que el bueno y justo fuera a morir por el más vil pecado? ¿Cómo es posible? Usted conoce cómo era su vida sin Cristo, y si usted la conoce y ha experimentado el perdón de Dios, usted puede hacerse la misma pregunta y decir: ¿cómo es posible que tú me perdonaste todo eso que hice y todas esas malas motivaciones con las que hice incluso aquello que era correcto? ¿Cómo es posible? David sí merecía morir. ¿Saben por qué? Porque Levítico dice que por este acto de homicidio él debía morir. Pero lo que escucha David es: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Esto es lo que dice Pablo, que el arrepentimiento según el mundo trae muerte y sola tristeza. Pero el arrepentimiento según Dios trae vida. El arrepentimiento genuino y verdadero, dirigido hacia el Dios creador de los cielos y de la tierra, y por los méritos de Cristo, ese arrepentimiento te dará vida. Ese fue ese don maravilloso llamado arrepentimiento, que un día te trasladó a ti y a mí de las tinieblas a su luz admirable. Fue ese don, porque es un don, es sobrenatural. No lo producimos por nosotros mismos. Tiene que el Espíritu de Dios obrar en nosotros para arrepentirnos de manera genuina. Por eso aquel que no se arrepiente, justifica su pecado o huye cuando es confrontado, podemos decir que no es creyente, porque el Espíritu Santo en el verdadero creyente produce verdadero arrepentimiento. Nos guste o no, eso dice mi Biblia. El Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Hermanos, cuando oigas la palabra de Dios y cuando sea reprendido por ella, responde con arrepentimiento y fe. Por favor, cuando sea reprendido por la palabra de Dios o por boca de un hermano en la fe, por favor no huyas, no te justifiques, no te pongas a la defensiva, no te lo tomes a personal. Por favor, recibe la palabra con humildad. Cuando venga del púlpito, desde allá abajo, a través de un hermano o en medio de tu lectura o a través de un sermón, por favor no siempre estés a la defensiva, no siempre quieras ganar, no siempre quieras tener la razón. Dios está usando mucho Natán en tu vida para llamarte al arrepentimiento, y sigues escabullendo y perdiéndote la oportunidad de recibir vida sobre vida, gozo sobre gozo, alegría sobre alegría. Y le voy a decir algo más. La clave para que un corazón se arrepienta cuando es reprendido no está en el tono de la amonestación. Bueno, quizás si reprendemos más duro, va a escucharme más. Quizás si reprendo más liviano, va a escucharme más. Yo creo que el tono de la parábola de David, aunque los textos no tienen tono, pero creo que tiene un tono muy fuerte y confrontador. El problema no es con el tono. Tenemos un problema aquí. Así te lo digan con flores y con un bolero de fondo, te vas a resistir igual, porque tienes un corazón lleno de maldad que se resiste a ser corregido. Gracias por lo que me dijiste, mi hermano, pero si me lo hubieses dicho de otra forma, yo te hubiese escuchado. Mentira. Si no, pregúntaselo a Faraón. Cada plaga que Dios traía, cada circunstancia difícil y confrontación, y se endurecía más. Aunque tenemos que hablar la palabra en amor, sí, pero el problema no es el tono en que nos lo dice. El problema es que nuestro corazón se resiste a la corrección. Pero en los versos 14 al 18, sucede algo también sumamente triste. Verso 14: mas cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. A pesar del perdón, quedaban consecuencias. Todo pecado tiene consecuencias.
Y las enfrentaremos hoy, mañana, en meses o en años, pero las enfrentaremos. Y vendrá de diferentes colores para cada uno. Dios es el que las determina. Cuando uno lee el verso 14, uno se pregunta, pero ¿cómo es posible que Dios haya dejado morir a un niño por lo que David hizo? Yo meditaba mientras estudiaba este pasaje y yo decía, yo no entiendo eso. Yo solo sé que Dios es soberano y sus propósitos siempre santos. Y este es el tipo de Dios del que muchos no quieren adorar y creer. Por eso algunos dicen, yo quiero el Dios del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento no. Dios es el mismo. Cuando tú vas a tu iglesia, ¿tú vas a adorar también al Dios que mató a este niño? ¿O te has hecho otro Dios conforme a tu imagen? Pero este Dios es justo, bueno, escúchame bien, bueno. El problema contigo y conmigo está nuestro concepto de bueno. Y quizás cuando tú lees un pasaje como esto, me pasó a mí, tú intentas defender a Dios. De hecho, es lo que estaba tratando de hacer ahorita, de manera inconsciente. Pero yo quiero decirte algo, como decía alguien, Dios no necesita que tú lo defiendas. Él lo hizo y sigue en su trono y seguirá siendo Dios. Tú y yo sí necesitamos que Dios nos defienda. Cuando esto pasa y David pierde a su hijo, que por cierto quiero dejar claro que por cada hijo que muere no quiere decir que es por consecuencia del pecado de sus padres. ¿Entendemos eso? No toda cosa mala que nos sucede nos siempre es por algún pecado cometido. Aunque muchas veces sí. Hay enfermedades, muertes y dolores que serán causa o como consecuencia de nuestro propio pecado. David es un ejemplo de ello, los corintios son un ejemplo de ello. Pero no siempre es así. Cuidado con juzgar precipitadamente y aplicar cualquier texto bíblico a todas las situaciones. Como también lo contrario también es erróneo. Pensar que como yo me he portado bien, Dios tiene que darme muchas cosas buenas. No. Eso es una forma del evangelio de la prosperidad, ¿lo sabías? El evangelio de la prosperidad dice, como yo he dado a Dios, Él me tiene que dar más. Bueno, quizás tú digas, yo rechazo ese evangelio de la prosperidad, pero dentro de ti, Dios no puede estar trayendo la enfermedad ni la muerte a mi casa porque yo soy una hija de Dios, un hijo de Dios, así que esto no puede pasar. Yo siempre tengo mi devocional, yo confío en Dios, yo decreto, yo proclamo y todo lo demás. Mentira, puedes ser la persona más fiel en tu vida y Dios puede traer la enfermedad y la muerte a tu casa. Así que cuidado con espiritualizar todo. Comienza a someter tu voluntad a su voluntad. Como muchas veces Dios nos permite gozar de bonanzas por su gracia inmerecida. Ay, hermanos. Pero en el caso de David, sí fue así. El padre de Urías perdió a su hijo. Y a David como castigo le tocó perder a su hijo también. El inocente niño por el culpable. Y no solo eso, vino un juicio terrible a toda su casa y usted puede leer 2 de Samuel en adelante y se dará cuenta. Si usted ha tenido alguna experiencia difícil en su vida, si ha perdido algo valioso, incluso un hijo, usted sabe cuán difícil esto debe ser por enfrentar. Esta semana hablaba con un hermano a quien quiero mucho acerca de la pérdida de su primer hijo. Y es inevitable esa noche no pensar en el dolor que se pudo experimentar.
Y ahora que espero a mi primer hijo, pienso en el dolor que se debería sentir perder a alguien tan querido y amado como tu hijo. David experimentó esto. Y aunque no todos lo experimentamos por juicio, a él le tocó experimentarlo por juicio. Y cuando esto pasa, que le notifican a David que su hijo muere, de acuerdo a los versículos 22 al 23, ¿sabe qué hizo David? Se arregló, se vistió y se fue a adorar. Como decía alguien, yo he visto personas abandonando el evangelio por cosas menores a estas. Pero también debo confesarles algo. Yo no sé si el día en que si el Señor decide quitarme a mi hijo, le ruego que no lo haga. Pero si lo hiciera, no sé si sería capaz, si mis piernas me dieran, a levantarme, cambiarme, a adorar. Así que yo le pido a Dios, por mí y por aquellos que han perdido un hijo, que Dios le fortalezca y aún en el momento más oscuro de la prueba, les permita decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea tu nombre bendito. Pero Dios, dame incluso las fuerzas para abrir mis labios y decirlo, porque no puedo. Después que el niño murió, la primera reacción de David fue arreglarse e ir a adorar. Y David expresa su confianza diciendo: yo sé que lo volveré a ver. Y sé que hay diferencias entre muchos sobre este texto, pero eso es lo que dice para mí. Luego avanza hacia la historia, el verso 24. Y consoló David a Betsabé, su mujer. Al inicio del texto era: porque tomaste la mujer de Urías. Ahora es su mujer. Y llegándose a ella, durmió con ella y le dio a luz un hijo. Y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Noten cómo Dios cumple sus promesas. Noten cómo Dios consuela aún en medio de la disciplina. Qué bueno es Dios. Amén. David consoló a Betsabé, su mujer, y ella dio a luz un hijo al que le pusieron por nombre Salomón. Y el texto nos dice algo extraordinario: el Señor lo amó. El Señor lo amó en medio de la disciplina. El texto quiere decir que incluso cuando eres disciplinado por tu pecado, eso no elimina el amor que Dios tiene por ti. Nada te robará ese amor. Lo predicaba mi pastor Ciso hace unos domingos, hablando de la justificación. Hermanos, nunca hemos dejado de ser amados y nunca dejaremos de ser amados. Así que cuando sientes que Dios no te ama, el problema no está en Dios, el problema está en ti, porque Él te sigue amando igual. Igual. Y con un amor que tú no puedes ni siquiera pensar. Es tan majestuoso, como lo cantamos, tan profundo. El Señor lo amó. Hay amor, hay luto en todo este pasaje y en el anterior. Pero al mismo tiempo Dios hace un cambio por medio del arrepentimiento y comienza a ver vida y amor.
Salomón, es el hijo a través del cual Dios cumplirá sus promesas, el hijo que llegaría al trono para cumplir lo que había prometido, el descendiente que vendría de la línea de David, tal cual como Mateo lo expone en el capítulo 1 de su evangelio, de donde vendría el mayor rey de todos. Porque nosotros sabemos que Saúl se pensaba que era el rey, pero fracasó. David se esperaba que era el rey, pero también fracasó. Salomón se esperaba que era el rey, pero también fracasó. Hasta que llegamos a Cristo y solo vemos victoria sobre victoria. Y luego al final de esta historia, los versos 26 en adelante, que pocos predican, nos permite ver un nuevo escenario dentro de la trama, ya que la historia comenzó con David descuidando su deber de rey. En lugar de ir a la batalla se quedó. No hay nada que el diablo use más para que nosotros pequemos que la ociosidad. Y termina con Joab llamándolo a él al frente de la batalla. David lleva a su pueblo a la victoria y hace lo que debió haber hecho desde el principio, porque para eso fue elegido. Recuerden que el rey que pidió el pueblo era un rey que pudiera pelear las batallas por ellos. Aquí está el rey peleando la batalla por ellos, y David es restaurado al servicio de Dios. Vuelve a actuar como rey, vuelve a actuar de acuerdo a su llamado. Nadie puede estorbar las promesas de Dios, ni siquiera el pecado de David. Nadie puede estorbar las promesas de Dios, ni siquiera tu pecado y el mío. Él cumplirá sus promesas a pesar de nosotros, sin cometer ninguna injusticia y manteniéndose santo eternamente. Dios siempre cumple sus promesas, mis hermanos. A pesar de la confrontación hay restauración, y a pesar del pecado hay cumplimiento de las promesas. Dios siempre cumple sus promesas. Y quizás se preguntarán qué tiene que ver la historia del capítulo 26 con el final, porque Dios está cumpliendo sus promesas. Hermanos, el pasaje nos recuerda cuánta fidelidad hay en el Dios que disciplina. Hermanos, por la fidelidad de Dios nosotros hoy podemos disfrutar de lo que el descendiente de David logró, o sea, Cristo. En Cristo todas las promesas de Dios son sí y amén. A diferencia de David y de nosotros, decía alguien, Jesús, que es el descendiente que le había sido prometido, el descendiente donde Dios ha cumplido sus promesas. Este descendiente que es Jesús, a diferencia de David, fue uno que nunca pecó. Jesús fue ese hombre, a diferencia de David, que nunca pecó. Pero no solamente fue ese hombre que no pecó. Jesús, nuestro rey, fue ese hombre que tuvo que también pagar por las consecuencias del pecado. ¿Saben de quiénes? De tus pecados y los míos. El hijo de David era inocente por lo que había pasado y murió en lugar de haber muerto David. El Hijo de Dios murió en nuestro lugar, quienes realmente merecíamos morir. Porque el día que el Espíritu Santo llegó a nuestras vidas y nos regeneró, y se nos dio ese precioso regalo del arrepentimiento y la fe, se nos dijo: Plinio, Ender, Ahía, ciertamente no morirás. Pero la razón es porque el Rey de Reyes, el Cordero inmolado, murió en mi lugar. David y Salomón, como reyes en la batalla, tuvieron algunos momentos de paz, pero a pesar de eso sus enemigos volvían una y otra vez a atacarlos. Pero Jesús, nuestro Rey, ha conquistado a nuestros enemigos por siempre: nuestro pecado, Satanás y la muerte.
la muerte no vuelve a atacarnos, podemos decirle: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Nuestro Rey ha vencido una vez y para siempre a todos nuestros enemigos. Hermanos míos, Dios mantuvo sus promesas a través de y a pesar de David. David fue ese hombre a pesar del cual Dios cumplió sus promesas. Pero Jesucristo es ese otro hombre a través del cual Dios ha cumplido sus promesas. Así como Natán le dijo a David: tú eres ese hombre pecador por el cual a pesar de ti Dios cumplió sus promesas. Dios también nos dice, señalando a Jesús: tú eres ese hombre salvador, fiel a mi pacto, en quien cumpliré todas mis promesas. Si eres confrontado por la palabra de Dios, no debes temer a quedar expuesto, porque aquel que nos ve es aquel que se compadece de nuestras debilidades y que ofrece gracia en momentos de nuestra necesidad. No rechaces la amonestación. No rechaces la reprensión, porque en el arrepentimiento verdadero hay vida. Cuando la rechazas, estás expuesto a la muerte. No rechaces la reprensión que viene de Dios, porque aquel que nos disciplina por nuestro pecado también es el mismo que nos ama eternamente. Oremos, por favor. Gracias, Dios, gracias. Padre, lo necesitábamos, gracias. Permítenos tener un corazón cada vez más dispuesto a ser corregidos, porque sabemos que no importa el conocimiento teológico que tengamos, la experiencia, los tiempos en la fe, todos estamos expuestos a caer. Ayúdanos a mantenernos siempre con un corazón humilde y dependientes de tu gracia, a no burlarnos de las caídas de otros, sino a entender la naturaleza del pecado en nosotros. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos, porque hasta eso lo hemos hecho mal. No nos hemos arrepentido de una forma que a ti te agrada. Así que te pedimos perdón también por nuestro falso arrepentimiento. Padre, no nos deseches. Confírmanos que somos verdaderamente tus hijos. Y una de las marcas de tus hijos es que se arrepienten de corazón de sus pecados. Y una de las marcas de un verdadero arrepentimiento es que está dispuesto a asumir las consecuencias de su pecado. Ayúdanos. Y gracias por este regalo hermoso del arrepentimiento. Te damos gracias en el nombre de nuestro Rey Jesús, en quien tú cumples todas tus promesas. Amén.